el único que celebró con Thiago Núñez. La imagen golpeó de frente, sin aviso, en una noche donde Liga de Quito vencía 2-0 a Mirasol, pero dejaba una escena que nadie esperaba. No fue el resultado lo que marcó el momento, fue el gesto. Fue ese instante donde todo el equipo miró hacia un lado, y solo uno caminó en dirección contraria. El balón salió disparado desde el botín de Yerlin Quiñones con una violencia precisa, de esas que no necesitan segunda lectura. Fue un remate desde fuera del área, seco, potente, imposible de detener. El arquero quedó congelado, sin reacción, mientras la pelota se incrustaba en la red como una sentencia. El estadio explotó, como debía hacerlo ante un gol de esa magnitud, con la tribuna levantándose de golpe y el grito liberado en una sola voz. Pero mientras la celebración se armaba entre abrazos dispersos y palmadas rápidas entre compañeros, algo no encajaba del todo. Faltaba una pieza en esa escena. Porque mientras el resto del plantel albó se limitó a juntarse entre ellos o a caminar de regreso al centro del campo, Yerlin Quiñones tomó otra decisión. Giró el cuerpo, levantó la mirada y empezó a correr hacia un destino que no era el habitual. No fue hacia la hinchada, no fue hacia sus compañeros. Fue directo hacia la zona técnica, directo hacia Thiago Núñez, el estratega brasileño que observaba el partido con tensión contenida. Y ahí, frente a todos, el carrilero de 24 años lo abrazó. Un gesto claro, sin dudas, sin doble lectura para quien lo quisiera entender desde la emoción. Ese abrazo no fue uno más, no fue parte del protocolo invisible que suele seguir un goleador tras marcar. Fue un mensaje. Fue el reconocimiento explícito a una confianza que no se construye de un día para otro. Fue la forma más directa de decir, estoy aquí por ti, creo en lo que me diste. Así lo captaron los periodistas del Futbolero Ecuador, quienes no dejaron pasar el detalle que rompía la narrativa habitual del fútbol. Porque lo que debía ser un festejo colectivo, terminó convirtiéndose en una postal individual. Un solo jugador cruzando la línea invisible hacia el entrenador. Y ahí empezó el ruido, el murmullo, la pregunta inevitable que empezó a girar en el ambiente. ¿Por qué solo él? ¿Por qué nadie más acompañó ese gesto? ¿Por qué el resto del equipo eligió mantenerse al margen mientras uno solo se acercaba al técnico? En el fútbol, estos momentos no pasan desapercibidos, no se pierden en la velocidad del juego. Son señales. Son pequeñas grietas que, cuando aparecen en escena, dejan entrever lo que muchas veces no se dice en público. Y esta vez, la señal fue demasiado evidente. Mientras Liga de Quito intentaba consolidar su idea de juego en esta fase de grupos de la Copa Libertadores, la celebración dejó una sensación incómoda. No fue una ruptura confirmada, pero sí una distancia marcada, una diferencia en la forma de reaccionar que llamó la atención. Porque en equipos donde la conexión es total, donde la confianza fluye sin fricción, los gestos se multiplican. Los goles se celebran en bloque, los abrazos incluyen a todos, el banco se convierte en parte del campo. Pero esta vez no ocurrió así. Yerlin Quiñones no solo marcó un gol clave para abrir el marcador, también se adueñó del carril izquierdo con una actuación que pesó durante todo el partido. Fue desequilibrante, fue constante, fue protagonista en cada avance que llevó peligro al área rival. Pero más allá del rendimiento, fue su actitud la que terminó marcando la noche. Ese recorrido hacia el banco no fue casualidad, fue una decisión. Y en ese recorrido quedó expuesta una relación directa con Thiago Núñez que no todos parecieron compartir en ese momento. Para el entrenador brasileño, el gesto representó un respaldo en un contexto donde su trabajo viene siendo observado con lupa. Cada decisión, cada alineación, cada resultado forma parte de un análisis constante que no le da margen de error. Y en medio de ese escenario, recibir el abrazo de un jugador tras un gol no es un detalle menor. Es una señal de apoyo, de confianza, de conexión. Pero también, inevitablemente, pone en evidencia la ausencia de los demás. Porque nadie más se acercó. Nadie más cruzó esa línea. El resto del equipo optó por mantenerse en su espacio, por celebrar entre ellos, por volver a sus posiciones como si el gol fuera solo una acción más del partido. Eso alimentó las especulaciones, encendió las interpretaciones, abrió un debate que no se puede ignorar. En el fútbol, los gestos hablan. Y cuando uno solo decide mostrarse mientras los demás se quedan atrás, el mensaje se amplifica. ¿Existe una falta de química entre el plantel y el entrenador? ¿Es solo un momento aislado o una señal de algo más profundo? Las preguntas comenzaron a aparecer con fuerza, impulsadas por una imagen que no necesitó palabras. Yerlin Quiñones, con ese abrazo, dejó claro de qué lado está. Reconoció el respaldo que recibió, la confianza que le permitió estar en ese lugar, la oportunidad de ser protagonista en un partido de Copa Libertadores.
pero al mismo tiempo, sin proponérselo directamente, expuso una diferencia interna. Porque cuando uno se acerca y los demás no, el contraste se vuelve evidente. Y ese contraste es el que ahora se analiza. Liga de Quito ganó, sí, y eso no se discute. El 2-0 sobre Mirasol le da aire, le da puntos, le da una posición importante en el grupo. Pero el resultado convive con una escena que dejó más preguntas que certezas. Porque el fútbol no es solo lo que ocurre con la pelota, también es lo que sucede alrededor. Son los gestos, las miradas, las decisiones que se toman en segundos y que revelan más de lo que parece. Thiago Nunes, desde la zona técnica, recibió ese abrazo como un respaldo necesario. Pero también fue testigo de la distancia del resto. Y esa dualidad no pasa desapercibida para un entrenador que sabe leer cada detalle. El grupo, por su parte, mostró una reacción distinta, más contenida, más fría en ese momento específico. No hubo rechazo explícito, pero tampoco hubo una conexión visible con el técnico en el instante del gol. Eso deja abierta una interrogante que no se resuelve con un resultado. Porque ganar no siempre tapa todo, y hay situaciones que quedan marcadas más allá de los 3 puntos. Yerlin Quiñones fue figura en el campo, determinante en el marcador, y protagonista en la escena más comentada de la noche. Su rendimiento y su gesto lo colocan en el centro de la historia. Y desde ahí surge otra pregunta inevitable. ¿Es el único que confía plenamente en el proyecto de Thiago Nunes? Porque su reacción lo sugiere, lo deja ver, lo instala como una posibilidad real. El tiempo será el encargado de responder, demostrar si esto fue un episodio aislado o el reflejo de algo más profundo. Pero lo cierto es que la imagen ya quedó instalada, ya forma parte del relato. Una victoria que debía ser celebrada en conjunto, terminó marcada por una diferencia. Un gol que levantó al estadio dejó también un silencio en el banco. Un abrazo que destacó, y muchas ausencias que no pasaron desapercibidas. Así, Liga de Quito suma en la tabla, pero deja abierta una historia interna que recién empieza a ser observada. Porque en el fútbol, a veces, un solo gesto alcanza para encender todas las alarmas. Y ahí es donde la figura de Yerlin Quiñones toma todavía más peso dentro del grupo, no solo por lo que hizo con el balón, sino por lo que comunicó sin decir una palabra. Su actuación fue completa, pero su gesto fue el que terminó trascendiendo. Porque no se trató únicamente de un golazo desde fuera del área, se trató de una conexión visible con el entrenador en un momento donde no todos parecían compartir esa misma sintonía. Y eso, dentro de un vestuario, nunca es un detalle menor. La escena deja a Thiago Nunes en una posición particular, respaldado públicamente por un jugador, pero al mismo tiempo rodeado de un silencio colectivo que genera dudas. Un equilibrio frágil que deberá manejar con inteligencia en los próximos partidos. Mientras tanto, la victoria ante Mirasol queda registrada en la tabla, pero la imagen del festejo sigue recorriendo miradas, análisis y comentarios. Porque el fútbol, cuando habla a través de gestos, suele decir mucho más de lo que aparenta. Y en esa noche, entre el ruido del gol y el silencio del resto, quedó instalada una sensación difícil de ignorar. Que dentro de Liga de Quito hay una historia interna que todavía no se cuenta completa, pero que ya empezó a mostrarse. Y lo más inquietante es que este tipo de señales no aparecen por casualidad, suelen ser la consecuencia de procesos internos que vienen acumulando tensión. El gesto de Yerlin Quiñones no solo fue espontáneo, también pareció liberador, como si ese abrazo fuera la respuesta a algo que venía gestándose puertas adentro. Ahora, con el equipo sumando la Copa Libertadores, la gran incógnita no pasa solo por el rendimiento en la cancha, sino por lo que ocurre fuera de ella. Porque si la distancia que se insinuó en ese festejo se mantiene, Liga de Quito tendrá que resolver algo más que partidos, tendrá que resolver su propia interna.